Bien, ya vimos la primera ley de Kirchhoff para circuitos en paralelo. Ahora vamos a ver qué pasa con la segunda ley que se aplica para los circuitos en serie. Bien, Kirchhoff dijo, la corriente I que suministra la fuente es igual en cada una de las resistencias. Es decir, que existe o hay una única corriente. ¿Sí? Matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma. La corriente total es igual a la corriente en la resistencia 1 y es igual a la corriente en la resistencia 2. Es decir, que la corriente se mantiene constante, es siempre la misma. En el caso del voltaje, dijo, el voltaje total suministrado por la fuente de energía es igual a la suma de los voltajes. ¿Sí? Bien, vamos a ver la expresión matemática. Voltaje total es igual al voltaje en la primera resistencia más el voltaje en la segunda resistencia. Tengan en cuenta que si hay más resistencias, es más la resistencia 3 más la resistencia 4, así hasta las resistencias que sean, siempre que sea del mismo circuito, ¿sí? Bien, entonces, para saber el voltaje total en un circuito en serie, tengo que sumar los voltajes en cada una de las resistencias. Bien, veamos con una gráfica de un circuito en serie si podemos comprobar lo que dijo Kirchhoff en su segunda ley. ¿Sí? Bien, circuito en serie, fuente de energía, conductor, primera resistencia, segunda resistencia. Cuando conecto la fuente de energía, tengo una diferencia de potencial, un voltaje, comienza a circular la corriente I. Primero pasa por la primera resistencia, ¿sí? Va a tener un voltaje y una intensidad, un amperaje, y luego pasa por la segunda resistencia, lo mismo, voltaje y resistencia, y termina saliendo y cerrando el circuito, ¿sí? Volviendo a ser la intensidad total. Bien, Kirchhoff dijo que en este caso la intensidad total es igual a la intensidad en 1 igual a la intensidad en 2, es decir que la intensidad se mantiene constante. Vamos a ver si esto es cierto. Bien, la cantidad de cargas que sale de la fuente de energía comienza a circular, pasa por esta resistencia, sigue y pasa por la otra resistencia. Es decir, que las cargas eléctricas tienen un único camino por donde pasar. Por lo tanto, la cantidad de cargas que pasan por acá va a ser la misma que la cantidad que pasa por la resistencia 2. Por lo tanto, es cierto, esto es igual. La cantidad y la intensidad en 1 es igual a la intensidad en 2. Así que ahí lo podemos confirmar. Vamos a ver qué pasa ahora con el voltaje. Voltaje total es igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2. Quiere decir que acá algo pasó con el voltaje. Veamos por qué. Bien, conecto la fuente de energía, se produce una diferencia de potencial. La potencia que traían las cargas primero pasa por la primera resistencia. Y ahí ya hay una pérdida de potencia, porque hubo un consumo, ¿sí? Acá se acumularon y hubo un consumo, se perdió potencia. Y ahora tiene que pasar por esta segunda resistencia, que ya lo va a hacer con menos potencia. Por lo tanto, si yo quiero saber la potencia total con la que vuelve al circuito, tengo que saber qué potencia consumió esta y qué potencia consumió esta. La suma de esas dos consumos de potencia va a ser igual a la potencia total. Es decir, el voltaje total va a ser igual al voltaje que tiene la resistencia 1 y al voltaje que tiene la resistencia 2. ¿Sí? Bien, entonces para ir teniendo una idea básica, ¿sí? ¿Qué pasa? En los circuitos en serie, la intensidad, la cantidad de corriente, el amperaje se mantiene constante. En los circuitos en paralelo, lo que se mantiene constante
es el voltaje, ¿sí? La diferencia de potencial. Por eso se produce exactamente al revés en cada uno de los circuitos, ¿sí? Constante y suma, siempre es así. Uno se mantiene constante y en el otro se suma y viceversa.